Primero que nada, tenemos que saber definir qué es un trasplante de órgano, o más de alguno de ustedes se tiene que haber preguntado alguna vez. Podemos definirlo como un tratamiento médico indicado, ¿no es cierto?, para poder reemplazar alguna función de algún órgano que está en falla. Se realizan con fines terapéuticos. Lamentablemente, en muchos casos, el único tratamiento exigente es la intervención, el reemplazo de ese órgano dañado por uno nuevo. Podemos aclarar que la donación de órganos es posible solo en 5 de cada 1000 fallecidos, debido a la alta complejidad de requerimientos que necesita esto para que la ablación del trasplante pueda ser llevado. Con esto nos quita todas las dudas, volvemos a reafirmar que podemos sacar todos los fantasmas que existen en la sociedad desde que somos chicos, y lamentablemente en la actualidad, que existe el tráfico de órganos acá en Argentina, de que te matan para sacar un órgano, inclusive, como hablamos la primera vez, hay muchos colegas, gente de la salud, que por falta de preparación sigue convencido de que esta acción no es transparente. Tenemos que aclarar que para que se pueda realizar un procedimiento de esto, el donante debe fallecer en una sala de terapia intensiva. Recordemos que aquellas personas que fallecen fuera de un hospital no son tomadas como donantes, ya que no me sirve ningún órgano, ya de las cuales yo necesito que estén irrigados para que pueda ser trasplantado. Esa es una de las preguntas más eficaz que se suele preguntar a la gente. La otra es, ¿qué es el trasplante de tejido? Bueno, el trasplante de tejido es un tratamiento también médico que consiste en el reemplazo de un tejido dañado por otro sano. Cuando hablamos de tejido, vamos a hacer referencia a lo que son las córneas, lo que es la piel, huesos y válvulas cardíacas. Todos provenientes de donantes cadavéricos. Gracias a los trasplantes de córneas, cada año cientos de personas pueden recuperar la vista. Un trasplante de hueso puede prevenir una amputación en pacientes que padecen cáncer o alguna patología de las cuales va a estar afectado alguno de sus miembros. La piel es empleada en pacientes con severas quemaduras. La mayoría de las personas pueden donar tejido, a diferencia de los órganos, que los tejidos pueden ser donados hasta 6 horas después de transcurrida la muerte y por ende la parada cardíaca. Recordemos que los únicos tejidos que se pueden donar fuera del ámbito hospitalario, siempre y cuando el donante haya requerido o cumpla con los requisitos necesarios, pueden ser donados los globos oculares que se ablacionan, pueden ablacionarse fuera del área quirúrgica, inclusive en una sala, muchas veces en la casa del familiar o en las salas velatorias. Lo ideal es que no deben de pasar tampoco más de 6 horas, ya que pasadas las 6 horas de producida el deceso, estos órganos y estos tejidos dejan de irrigarse y por ende no van a poder ser viables como esperábamos. ¿Toda persona fallecida puede ser donante de órganos? La donación va a depender de las características del fallecimiento. Llegado el momento, los médicos determinarán cuáles son los órganos y tejidos aptos para realizar el trasplante. Para donar órganos, las personas deben de morir siempre en una terapia intensiva de un hospital. Solo así puede mantenerse el cuerpo artificialmente desde el momento del fallecimiento hasta que se producen las extracciones de lo mismo. En el caso de las córneas, pueden extraerse, como expliqué recién, tanto en domicilio o muchas veces en las salas de internación común. Estas acciones deben ser denunciadas al INCUCAI para que el INCUCAI reúna todos los datos
necesarios que necesita el donante para poder ser cargado en el sistema y de esta manera tomar constancia que esos tejidos han sido utilizados con fines terapéuticos o transparentes. ¿Qué es la muerte cerebral? A grandes rasgos podemos decir que la misma es la muerte del individuo, es la contactación de la misma, se va a llevar a cargo de profesionales que están altamente capacitados, ya que se requieren de un tiempo determinado y una tecnología necesaria, que esta acción va a estar consensuada a nivel mundial. Recordemos que la muerte cerebral es la cese por completo de las actividades cerebrales. Recordemos que la muerte cerebral es totalmente distinto a un estado de coma, ya que un paciente en estado de coma puede vivir muchos años sin despertarse y de un día para el otro puede despertarse. Recordemos que la diferencia que hay en estos casos es que el cerebro tiene actividad propia y por ende puede comandar todas las funciones del organismo. Sin embargo, cuando para la cese de actividades de la misma, se anulan, ¿no es cierto?, todas las actividades del cuerpo y por ende la persona deja de ser paciente y pasa a ser denominado donante o muerto. ¿Se pueden donar órganos en vida? Solo ante una necesidad extrema, frente a la falta de donantes cadavéricos, se plantea la posibilidad del donante vivo, debiendo existir un vínculo familiar de acuerdo a la legislación vigente. Esta alternativa se refiere únicamente en caso de trasplantes renales y hepáticos. En la actualidad, es tema de debate el trasplante del lóbulo pulmonar. El órgano más común que se dona en vida es el riñón, ya que una persona puede desarrollar una vida normal sin uno de ellos. Parte del hígado también puede ser trasplantado, ya que sabemos que el hígado, al ser un tejido fiable, se reproduce por sí mismo. Entonces, un paciente donante vivo puede vivir sin ese lóbulo hasta tanto se vuelva a reproducir. Recordemos que en lo que era la ley anterior, esto está basado, ¿no es cierto?, sobre la ley antigua de donación de órganos, donde ciertos órganos en vivo era autorizado con un permiso de un juez, donde el Poder Judicial investigaba, ¿no es cierto?, al donante y al paciente, y a través de estudios científicos se basaba el juez para determinar una función, la determinación si se llevaba a cabo o no, de manera de asegurarse que el juez no le afectara la vida normal que tiene ese donante, y ni tampoco se hiciera con alguna vía de económico. Recordemos que ahora con el cambio que se modificó cierto artículo de la ley, gracias a la ley Justina, que es la nueva ley actual que tenemos en nuestro país, decimos que se permite la donación cruzada y la donación de ciertos órganos en pacientes vivos. ¿La familia puede informar sobre la voluntad de donar los órganos al fallecido? Sí, esta información es de gran importancia, sobre todo en el caso de la donación de las córneas, que pueden extraerse a las personas fallecidas en su domicilio hasta varias horas de haberse producido el deceso. Recordemos de que la ley antigua que decía de que el donante, que se tomaba como presunto donante, era aquella persona que en vida había afirmado que quería ser donante de órganos. En caso de que no hubiera, por ejemplo, una afirmativa, quien tenía el poder para tomar la decisión era el familiar. El familiar directo, si se oponía, ese cuerpo no se podía tocar y no se puede realizar la intervención.
debido a la falta y a la cantidad de la alta tasa de mortalidad que hay acá en Argentina, justamente por la falta de órganos, se modifican ciertas leyes y se dice que en la actualidad todos somos donantes ante la ley, en caso que hubiésemos expresado, ¿no es cierto?, lo contrario en vida propia. O sea que si uno no hace no está de acuerdo con la donación de órganos y llega el momento de morir, el familiar, por más que se oponga, y si no está escrito, es tomado como presunto donante de órganos. A nosotros nos pasa en la actualidad con el tema de córneas, ya que hay un proyecto acá en Mendoza que lo vamos a llevar los instrumentadores del equipo, más personal que trabaja en el INCUCA, hay médicos, hay enfermeros, es un equipo interdisciplinario que hemos hecho, que justamente por la baja tasa de donación de tejido, sobre todo de córnea, estamos mal posicionados a nivel nacional. Entonces, ¿qué queremos? Nosotros armar un grupo y ser nosotros propios lo que ablacionamos. Ya hace tiempo que nosotros los instrumentadores estamos ablacionando los globos oculares para llevarlo después al banco para que puedan extraer las córneas. Hemos presentado un proyecto de que nos vamos a hacer cargo de, por lo menos, de 3 hospitales acá de Gran Mendoza, y vamos a ir, vamos a captar, ¿no es cierto?, los posibles personas que estén en periodo ya de fallecer, cosa que podamos captar esa muerte y podamos hablar con el familiar, explicarle que llega el momento de fallecer, se van a convertir en un posible donante de tejido. Nosotros tenemos que hacer una entrevista personal, que después más adelante vamos a ir viendo en qué consiste la entrevista. Es una entrevista que, una vez de que se detecta, ¿no es cierto?, la muerte cerebral en una terapia intensiva, o muchas veces se muere el paciente en este caso, en un servicio de clínica médica, vamos a ir nosotros, lo vamos a tomar y vamos a hacer lo posible de poder ablacionar esos globos oculares para que después podamos llevarlo al banco de tejido, y si esto lo lleva y si es necesario, podemos llegar a producir un trasplante, y de esa manera vamos a tratar de disminuir el porcentaje de receptores que están en alta acá en Mendoza. Hay una alta tasa de pacientes que necesitan una córnea para poder ver. Y bueno, el objetivo justamente de poder abastecer toda la necesidad que hay acá en Mendoza y poder llegar ser como otras provincias que, aparte de abastecer, ¿no es cierto?, las necesidades de la provincia, exportan, perdón, córneas desde la provincia hacia el resto del país. Está muy bueno el proyecto, y bueno, lo lindo que justamente se está llevando a cabo con personal del INCAIMED, sobre todo el equipo de instrumentación quirúrgica. Y la otra pregunta que suelen preguntarse, ya sea la sociedad o más de alguna vez ustedes se habrán preguntado, ¿qué posición tiene las distintas religiones con la donación de órganos o tejidos? Lo que yo investigué y lo que está fundamentado y basado es de que todas las religiones están, ¿no es cierto?, a favor a la donación de órganos, porque ellas toman que es una acción de amor poder donar, ¿no es cierto?, los órganos y permitir de que salvar la cantidad de vidas que necesitan y dependen de un órgano o de un tejido. Recordemos que cuando veamos sangre o el trasplante de sangre hematopoyética, de células hematopoyéticas que se produce a través de una punción de la médula, muchas veces a través de transfusión, la única religión que se opone a la transfusión sanguínea son los Testigos de Jehová, donde ellos fundamentan y lamentablemente no se puede hacer nada, porque bueno, es su forma de ser, está todo legalizado. Ellos también tienen un equipo de abogado y de todo lo que es la parte de legal, donde se firman los familiares muchas veces, con su creencia firman y
firme consentimiento, y mucha gente, yo he visto morirse por hemorragias, y bueno, no han recibido transfusión. Pero bueno, eso ya pasa a otro mundo, que hay que respetar las decisiones y todo lo que es la parte de creer. Bueno, esas serían las preguntas más frecuentes que la sociedad y nosotros como futuros instrumentadores quirúrgicos